Buenas tardes a ustedes, estimados aprendices del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte. En este momento nos encontramos ya finalizando fase y por ello vamos a empezar el día de hoy de la manita de Dios y con esta importante reflexión para todos ustedes. Estimados aprendices, recuerden que si ustedes no persiguen lo que quieren, nunca lo van a tener. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Para poder yo llegar al horizonte de tiempo donde yo me deseo ver, necesito sacrificarme, necesito dedicar tiempo, necesito disciplina, necesito responsabilidad. Nadie le va a dar este tiempo, nadie lo va a despertar a usted a tal hora de la mañana o de la noche, nadie lo va a motivar. Usted mismo es el que tendrá que hacerlo. Bien, entonces les agradecemos que aquellas personas que aún están entregando todo a destiempo, que aún están en plan de mejoramiento, tomen conciencia que ustedes ya están a puertas de terminar su etapa lectiva. Bien. La agenda del día de hoy es la siguiente. Tenemos dos evidencias, que las dos evidencias que vamos a ver el día de hoy requiere una de la otra. Es decir, yo no puedo hacer la evidencia de video oferta de servicios si no he hecho la evidencia de elaboración del presupuesto en Excel. Ambas evidencias de desarrollo pueden hacerla individual o grupal. También las pueden hacer individual las dos, bajo unos parámetros que ya les voy a dar. Entonces, estas evidencias son de la guía de aprendizaje número 6 de la fase ejecución. La primera evidencia es una evidencia de desempeño llamada elaboración del presupuesto en Excel. Recuerden que aún estamos en la temática de presupuestos. Y la segunda evidencia es una evidencia de producto, que es una evidencia donde ustedes van a aprender un poquito de marketing y es cómo van a ofrecer sus servicios de gestión de transporte en este caso. ¿Bien? Ok. ¿Dónde vamos? En el cronograma de la fase ejecución, aquí nos encontramos en la guía de aprendizaje número 6 y el día de hoy abordaremos estas dos evidencias, elaboración de presupuesto en Excel y video oferta de servicios. En la siguiente sesión vamos a ver la evidencia de revisión de un presupuesto y evaluación de un presupuesto. Bien, entonces eso es lo que nos depara de aquí en adelante. Ya ustedes, como saben, y les había reportado, ya ustedes tienen las sesiones claras, que es las que se van a dar posteriormente para que se programen. Y en ese orden de ideas, y como ustedes confirmaron, tenemos la siguiente sesión el próximo sábado 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Fue que ganó, ¿verdad? 6 de la tarde, 23 de noviembre, tenemos la siguiente sesión. Bien. La siguiente sesión ya es para iniciar fase evaluación, donde abordaremos la competencia de supervisar el flujo de recursos de acuerdo con técnicas de trazabilidad y procedimientos técnicos. Ese día, que es el día viernes 29 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a tener la explicación de la evidencia simulador de costos de exportación y rutograma. En la sesión 2 del 4 de diciembre, que va a ser nuestra antepenúltima sesión del año, van a ustedes a ver las evidencias de video, código de barras, tablas dinámicas y simulación. La siguiente sesión va a ser la sesión de la semana del 9 al 13 de diciembre, va a ser la última sesión donde haré seguimiento a la entrega de evidencias y los términos de cierre del año. Nosotros cuando volvemos de vacaciones, ustedes van a estar nuevamente a partir del 20 de enero. Entramos de vacaciones. 20 de enero inicia nuevamente la formación para que todos tengan en cuenta las fechas. ¿Bien? Entonces, pues todo ello tendrá que estar al día. Para que nosotros nos podamos ir a vacaciones y a descanso, tenemos que dejar todo al día. Es decir, que las evidencias de presupuestos, iniciando con la evidencia de cuestionario, hasta la evidencia que yo explique la próxima semana, van a ser entregadas hasta máximo el 8 de diciembre. Todo debe quedar al día. Yo les agradezco que no dejen para el 8 de diciembre, pues ustedes saben que las festividades decembrinas nos quitan más tiempo. Y eso siempre les ha pasado a ustedes los aprendices. Siempre lo dejan para el último día, se presenta cantidad de problemas y van a plan de mejoramiento y después no pueden ir a vacaciones porque están en plan de mejoramiento y hasta que no lo cumplan no pueden salir a vacaciones. Se dañan las vacaciones. Entonces, para evitar eso, con antelación les estoy diciendo que hagan las evidencias con tiempo.
yo les voy a reportar notas próximamente, entonces, por favor, pónganse las pilas a adelantar lo pendiente. Bien, ¿hasta aquí hay alguna inquietud? No, señora. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar el abordaje de esta agenda del día de hoy, iniciando con la explicación de la evidencia, elaboración de presupuesto en Excel. Como les dije, las dos evidencias que voy a explicar el día de hoy las pueden desarrollar de manera individual o grupal. La primera evidencia es una evidencia realmente muy sencilla, casi que les voy a dar toda la, digamos, la proforma para poderlo desarrollar, pero lo hago básicamente porque ustedes nunca han hecho un presupuesto y para que ustedes se pongan a buscar en internet cómo hacerlo, eh, pues no quiero que me entreguen algo que no corresponde. Bien, entonces esa es la razón. Pero en la segunda sesión, la segunda evidencia, sí tienen ustedes que trabajar sobre el desarrollo de la primera evidencia. Bien, entonces como ustedes están apreciando en este momento en el slide, en la diapositiva, dice que para el adecuado desarrollo de esta evidencia se requiere que el aprendiz estudie el material de formación presupuesto de la operación. Este material ya lo he explicado, es el mismo que expliqué de presupuesto, solamente que les estamos diciendo que estas dos evidencias que hoy vamos a abordar se, van integradas o van relacionadas con este material de formación. Bien, no es que de pronto cuando ustedes vean la evidencia digan, uy, ese tema ¿dónde está? ¿Dónde existe? No, siempre el tema está asociado a una evidencia y en este caso las dos evidencias están asociadas al material de formación presupuesto de la operación. En especial el enfoque a dos temáticas para desarrollar esta evidencia. Para esta evidencia se requiere que dentro de ese material de formación de presupuesto de la operación se enfoquen en dos temáticas que ya ustedes han estudiado, porque hasta el cuestionario les preguntamos cuáles son los elementos del presupuesto y respondieron cosas que no eran, respondieron a la elaboración, respondieron los pasos de elaboración de presupuesto y respondieron preguntas de internet, respuestas que encontraron en internet, habiéndoles explicado casi que las respuestas del cuestionario. Entonces hay uno que se da cuenta, lo que se da cuenta es que el aprendiz no está tomando el trabajo de escuchar las grabaciones y lo que hace es buscar de internet copy-paste. Ok, entonces para esta evidencia, elementos de un presupuesto deben leerse esta temática y la temática de elaboración de presupuestos. Y aquí se los subrayo. Este es el material de presupuesto de la operación y para esta evidencia deben estudiar el punto 2.1, elementos de un presupuesto, que ya les había explicado esta temática en la primera sesión de presupuestos, donde les indiqué que los elementos de un presupuesto son 6. Descripción del ítem, demostrar los objetivos, medición del desempeño, sustento en las tendencias y resumen de oportunidad y rubros. Bien, ya se los había explicado. Y aparte de eso, necesitamos que conozcan o que estudien la temática de elaboración de presupuestos, que está también en el ítem de presupuestos. Bien, el punto de elaboración de presupuestos nos da esos pasos relevantes para elaborar los presupuestos, que el primero es examinar los ingresos de la operación, tener claridad en los costos fijos y variables, considerar los recursos para imprevistos. Recuerden que los imprevistos es algo que no se sabe qué vaya a ocurrir, pero que en los presupuestos tenemos que tenerlos presentes para que en caso tal esos imprevistos se materialicen, pues yo ya tengo con qué, o ese colchoncito económico con qué sortear ese imprevisto. Estado de ingresos y egresos y resumen del presupuesto. Basados en esas dos temáticas es que nosotros vamos a desarrollar esta primera evidencia. Y esta evidencia en plataforma se observa de esta manera. Elaboración de presupuesto en Excel es una evidencia que ya está disponible, que tienen que tener en cuenta el instrumento de evaluación sobre el cual se va a calificar. Ya más adelante se los voy a mostrar. Aquí está el material de estudio donde está ubicado en plataforma. Esto ya lo había explicado en sesiones anteriores. Y ahora sí, ¿qué es lo que dice esta evidencia en la guía de aprendizaje? Bueno, la evidencia de elaboración de presupuesto en Excel. Por favor, estén muy atentos a la explicación de esta evidencia. Pues esta evidencia tiene sus particularidades que si no me prestan atención o si al caso no preguntan o se me distraen, de pronto les va a generar esa pregunta cuando desarrollen la evidencia. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se va a desarrollar esta evidencia? ¿Individual o grupal? Bueno, para desarrollar esta evidencia,
el aprendiz podrá repasar el componente formativo presupuesto de la operación. Allí se identificarán los aspectos que componen los presupuestos. Aspectos que componen los presupuestos en la cadena logística. Ya habíamos visto los aspectos que componen el presupuesto. Aquí habíamos visto los aspectos que componen el presupuesto y los pasos para poder conformar un presupuesto. Okay. Basado en esa información, una vez han apropiado, han dimensionado, han asimilado ese conocimiento en su mente, entonces ahora sí, el objetivo es que usted pueda desarrollar esta evidencia porque ya tiene conocimiento teórico y ahora vas a hacer el conocimiento práctico, vas a demostrar ese conocimiento que aprendió. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a desarrollar una tabla en Excel. No es que me entregan esta tabla en PowerPoint, ni me la entregan en Word. Lo deben hacer. Esta evidencia se debe entregar en Excel. ¿Instructora, nos va a dar el formato? No. Les voy a dar digamos, el formato, ejemplo, para que ustedes le tomen foto y ustedes lo creen. Pero no les voy a dar la herramienta. Ustedes tienen que crearla. ¿Bien? Entonces, van a desarrollar la tabla en Excel con un ejemplo práctico de un presupuesto. Entonces nos van a dar para poder desarrollar ese presupuesto en Excel un caso de estudio. Y el caso de estudio nos da esta información y esto es lo que nosotros debemos desarrollar basado en esta información. Pero hay algo particular. Esta evidencia es una evidencia que es incompleta. Incompleta porque no nos da toda la información para hacer un presupuesto. ¿Bien? Por ello les agrego esta información que no está en la guía de aprendizaje. Por eso cuando ustedes me entregan evidencias que se da uno cuenta que lo que entregan no es lo que yo expliqué en las sesiones, pues imagínense cuando ustedes, las personas que no miran las grabaciones, no escuchan las grabaciones, ¿cómo van a hacer esta evidencia si no saben que les agregué esta información? Entonces ahí ustedes para que lo tengan presente. Bueno, esta evidencia se va a realizar basado en este caso de estudio. Entonces nos está diciendo que vamos aquí. Vamos a elaborar un presupuesto, ¿bien? Pero para hacer un presupuesto ¿de qué? Bueno, entonces nos dice que nosotros somos empresa Maki Equipos Limitada. Esa es la empresa caso de estudio. Y que nosotros tenemos este NIP o número de identificación tributaria, que es este. Dice que nosotros tenemos que hacer un presupuesto para prestarle un servicio a una empresa. ¿A qué empresa? Nuestro cliente se llama señor Antonio José Jiménez, identificado con documento de identificación este. ¿Bien? Aquí que nos está dando también, nos está diciendo el requerimiento de ese cliente, de ese señor José Antonio, ¿qué es lo que necesita de nosotros como empresa Maki Equipos? En este requerimiento se especifica que este cliente requiere alquilar una moto niveladora de marca Caterpillar, modelo 2015, serie K, en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. El equipo deberá llegar el próximo lunes en 15 días. ¿Bien? Deberá alquilarse por 2 semanas este equipo a nuestro cliente Antonio José Jiménez. Que este alquiler no solamente es del equipo, sino también el alquiler debe ser con el operador de ese equipo. Es decir, acá nos está pidiendo alquilar no solamente la maquinaria, la motoniveladora, sino también nos está pidiendo que esa motoniveladora tenga el operario de su operación, para su operación. Y entregarse en el sitio de trabajo que está ubicado en el sector de Michú, Arbeláez. ¿Bien? Dirían ustedes, pero para hacer un presupuesto necesito más información. Sí. Entonces, aparte de esa información que les acabo de leer, que es el requerimiento del cliente, se les suministra la siguiente información. Que el costo del alquiler de este equipo, de esta motoniveladora Caterpillar, por semana, recuerden que aquí nos está diciendo que cuántas semanas se necesita alquilar ese equipo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 2. Exactamente. Entonces ustedes ya van empezando a hacer un presupuesto y van sabiendo que el dato que me están acá dando es por semana, pero lo debo hacer para 2 semanas. ¿Ok? Segundo
dato que me están dando adicional. Costo del operador por semana. Me están dando que es de 70.000 pesos por semana. Pero ¿son cuántas semanas que se necesita ese operador? ¿Cuántas? ¿Cuántas semanas se necesita ese operador para esa motoniveladora? 2 semanas. Entonces, adicionalmente me dice que hay unos gastos como gastos de transporte, de combustible, de mantenimiento, etcétera, 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 que oscilan entre 300.000 pesos por semana y son 2 semanas. Y que el margen de ganancia o de utilidad para la empresa para poder prestar este servicio es del 35%. Tenemos que cargarle al valor total de los costos el 35%, que es lo que la empresa va a ganarse. Porque la empresa no está para ganar, para producir pan y vender pan, sino también para generar utilidades. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos responder? ¿Qué nos preguntan para esta evidencia? Nos preguntan que el jefe de operaciones de la empresa Maki Equipos le está diciendo a usted, Aprendicena, que responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el presupuesto para ese servicio de ese alquiler de esa motoniveladora? Si tienen un margen de ganancia del 35%. ¿Y qué se requiere para poderlo cumplir ese presupuesto? Por favor, para esto entonces vas a elaborar una tabla en Excel con el presupuesto y con el análisis presupuestal, porque en el departamento de ventas de la empresa Maki Equipos necesitan este dato para presentar la propuesta con suma urgencia a nuestro cliente, Antonio José Jiménez. Y esta partecita que está aquí es clave, porque esta información de este presupuesto se requiere para que ventas ultime o genere la propuesta de servicio para este cliente. Y esa es la otra parte de la siguiente evidencia que voy a explicar. Una vez yo ya he hecho esto, pues ustedes mismos también van a hacer esa propuesta de ventas basado en esta información que van a capturar o basado en el resultado de esta evidencia que es el presupuesto. Por eso la evidencia que voy a explicar posteriormente es complementaria con esta evidencia. Se requiere que ustedes desarrollen esta evidencia para que hagan la propuesta de servicios de la siguiente evidencia, que va a ser un video, que lo van a poder hacer de grupo, y tiene que ser esa evidencia basado en este presupuesto que van a hacer acá. Bien, entonces en conclusión, el aprendiz debe analizar todos los costos de operación y de administración, tanto costos directos como indirectos, que se deben incurrir para prestar el servicio. Instructora, pero es que yo veo que aquí faltan otros rubros que no se están contemplando. ¿Bien? Faltan más rubros para hacer realmente un buen presupuesto. ¿Ok? Si ustedes ven que hace falta más rubros, pueden agregar esos rubros o esos ítems en ese presupuesto y ponerles un valor de acuerdo, obviamente, con valores, obviamente, lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces, este presupuesto lo solicita el área de ventas de la empresa Maki Equipos para que sobre ese presupuesto ellos puedan generar o realizar la propuesta comercial o la cotización para la prestación de ese servicio solicitado por la empresa Antonio Jiménez. A nosotros, empresa Maki Equipos. Entonces, usted deberá agregar otros costos que considere necesarios presupuestar o tener presente en los que la empresa Maki Equipos debe incurrir para prestar adecuadamente y satisfactoriamente este servicio de alquiler de este equipo. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? ¿De tomar una foto de esta diapositiva? ¿Están ahí, chicos? Julie, Rafael, Wilmar, Instructora, Olga, sí. Juan David. Bueno, entonces no hay preguntas hasta acá. ¿Puedo continuar?
Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, esta es una foto básica que le deben tomar pantallazo porque este es el presupuesto. Me tomé el trabajo de hacerle la proforma del presupuesto para que ustedes no me entreguen lo que no es. De pronto, en otras evidencias me han entregado cosas realmente que no es lo que yo pedí. Entonces, por eso les agradezco, no se los entrego hecho, pero ustedes lo deben hacer en Excel, como lo pide la evidencia. Esta es la proforma del presupuesto que ustedes van a entregar para esta evidencia. Entonces, este formato no se le suministra al aprendiz. El aprendiz deberá diseñarlo en Excel. Puede adicionar información o campos en el formato según lo estime conveniente. Por ejemplo, instructora, usted no agregó el modelo del equipo. Agréguele una columna de modelo, como lo ven ustedes acá. ¿Bien? Instructora, usted no le agregó el modelo al equipo. Ok, agregue una columna que sea modelo. Esa es una de las opciones. Hay otras opciones que ustedes pueden agregar. Entonces, esto es lo básico. Este formato es básico. De este formato le pueden alimentar muchas más filas, muchas más columnas que ustedes consideren pertinentes para poder presentar adecuadamente este presupuesto. Entonces, aquí les voy a explicar el formato. En esta parte está el nombre de la empresa. Pueden incluir inclusive un logo de la empresa y debajo el número de NIF. ¿Y esta información dónde está? Pues aquí está. Les están dando todo. Todo se lo están dando. Yo aquí en el formato no se los voy a llenar. Ustedes obviamente tienen que hacer el formato y luego llenarlo completamente. Formato, presupuesto, prestación del servicio. Presupuesto número, pues lo siempre en las empresas los presupuestos se hace serial, se verifican, se sigue la secuencia, ¿bien? Entonces inicia con 00 o con 01, dependiendo de la estandarización de la empresa. Fecha del presupuesto en formato día, mes, año. ¿Cuándo se hace este presupuesto? Los datos del cliente. Entonces, nombre del cliente. En este caso, ¿quién sería el nombre del cliente? ¿Quién sería el nombre del cliente? ¿Quién sería el nombre del cliente? Según los datos que están apreciando en pantalla. Aprendices, por favor, participar. El señor Antonio José Jiménez es el cliente. Ok. Entonces, Antonio José Jiménez iría aquí y el documento de identidad o de identificación de él sería este. Descripción del servicio requerido sería tal cual lo que está aquí. Esta es la descripción del servicio requerido o la necesidad del cliente. Es esto mismo hasta acá lo que ustedes copiarían y pegarían acá. Ahora, hay dos vertientes o dos partes componentes del formato. Primero, la descripción de los costos fijos del servicio y segunda parte, la descripción de los costos variables del servicio. En la descripción de los costos fijos del servicio, pues aquí solo agregué 3 ítems. Eso no quiere decir que sean 3, ni aquí tampoco quiere decir que sean 3, porque ustedes tienen aquí 4 ítems, ¿bien? Pero pueden ustedes incorporar otros, ¿bien? Entonces, esto no es camisa de fuerza. Aquí describirían los ítems que ya ustedes obviamente ya saben cuál es un costo fijo de aquí, cuál es un costo variable de aquí, ¿bien? Ya ustedes en este momento ya tienen la capacidad, el conocimiento para clasificar entre estos rubros cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. En ese orden los pondrían donde corresponde. ¿Bien? Y el costo unitario, pues son los costos que están aquí, son costo unitario por semana, y pues ustedes saben que son 2 semanas y multiplicarían y daría el costo total. ¿Bien? Ok, entonces eso mismo lo harían con costos variables. Ahora bien, en esta parte donde dice costo total de servicio, ¿cuál sería el costo total de servicio? ¿La suma de qué? ¿Quién me podría decir? El costo total de servicio sería la suma de qué? De los costos de las 2 semanas. De los costos de los dos costos, tanto fijos como variables. Esta sería la suma acumulada del total de costos totales de costos fijos, más la suma acumulada del total de costos variables, es decir, la suma de todo esto y de todo esto me daría el total de los costos
del costo total del servicio. Es decir, recuerden que el presupuesto es lo que la empresa va a incurrir para prestar un servicio, en este caso, este tipo de presupuesto. Bien, entonces para poder prestarle ese servicio a ese cliente, la empresa tiene que incurrir en estos costos. Y en este orden le daría el dato a la persona que está haciendo el presupuesto de cuánto cuesta prestar ese servicio a ese cliente. Ahora, me están diciendo que el margen de utilidad o de ganancia, ustedes lo ven acá, que el margen de utilidad o también llamado margen de ganancia es del 35%. Y está aquí pues, margen de utilidad o ganancia del 35%. Entonces, ¿cómo se calcula eso? No se los voy a hacer, se los voy a decir. Se calcula sacándole a este valor el 35%. Es decir, si esto es 100,000 pesos, no es 100,000 pesos, pero digamos, es 100,000 pesos, ese valor lo multiplican por el 35%. ¿Cuánto es el 35% de 100,000? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 35% de 100,000? No hay necesidad ni de calculadora. ¿De 100,000? 35.000. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sería que la empresa, para poder prestar ese servicio, requiere que mínimo se gane 35,000 pesos prestando ese servicio, es decir, sería su utilidad. Entonces, ese margen de utilidad lo pondrían aquí. En este caso, en el ejemplo simulado que les estoy dando, acá sería 35,000 pesos lo que tendrían que poner. Entonces, si yo ya tengo el costo total del servicio más la ganancia que debe tener ese servicio para la empresa, ¿cuál sería el costo, el presupuesto final para la prestación del servicio o el precio de venta del servicio? ¿Cuál sería? ¿Sumando qué? El costo más el margen de utilidad de ganancia. Exactamente. El costo total del servicio más el margen de utilidad me daría el presupuesto final o el precio de venta del servicio. Eso es todo lo que tienen que hacer. Es una cosa de poner la información y una sencilla multiplicación, una sencilla suma. Ahora, esta parte final del formato es de observaciones. Y en esta parte de observaciones necesito que tengan muy presente que deben responder lo siguiente. Deben responder a la pregunta, ¿qué se requiere para cumplir con este presupuesto? Recuerden que aquí en esta pregunta les están diciendo, ¿y qué se requiere para cumplir este presupuesto? Esta pregunta es la que está en observaciones. ¿Qué se requiere para cumplir con este presupuesto? Es decir, ¿qué condiciones pone la empresa para que ese servicio se pueda prestar? ¿Qué requisitos existen? ¿O qué políticas existen para poder prestar ese servicio? ¿Cómo son las políticas de pago? ¿Se tendrá que hacer un pago anticipado para prestarlo? ¿Se necesita algún suministro de información adicional? ¿Se requiere algún tipo de seguro? ¿Qué responsabilidades tiene parte y parte, cliente o empresa? Bien, esas preguntas son las que usted va a responder en este campo de observaciones. ¿Alguna inquietud hasta acá? Sí, señora Inge. En estas observaciones que tú nos dices, nosotros asumimos, por ejemplo, las condiciones y eso que nos estás explicando, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo como prestadora solicito que se cancele el 50% antes de iniciar y el Ustedes las deben 50% cuando simular. finalice. ¿Sí? Ah, ok. Ustedes deben simular esas condiciones. Miren que aquí les tengo otro ejemplo para que ustedes se guíen en las condiciones comerciales para prestar un servicio. Miren que esta parte baja las ponen hasta en amarillo. Condiciones comerciales. Cualquier servicio adicional que no esté contemplado dentro de este presupuesto será considerado como un adicional, un servicio adicional. No se incluye costo de movilización de maquinarias. Trabajo mínimo de la maquinaria es de 5 horas por día. La entrega de las máquinas serán secas y con operador. La estadía de este será asumida por el cliente. Bien, etcétera. Entonces tengan presente esto para que ustedes puedan hacer ese establecimiento adecuado de condiciones comerciales.
Bien, entonces también es muy importante que le tomen pantallazo a esta información para que tengan como referente para desarrollar o proponer las condiciones de ustedes. ¿Es claro? ¿Preguntas hasta acá? Por mi parte, no, señora. ¿No? Y los caballeros que hoy nos están hablando, Jonathan, No, Areisa, instructora, yo Jonathan tampoco tengo, Camacho, Juan David, Rafael, Julie, todos están yo tampoco tengo dudas, instructora. todo claro. Es decir, estoy tranquila que he sido clara y que no hay ninguna inquietud hasta la fecha. Perfecto. Ok, entonces, esta es la evidencia. Es una evidencia realmente que deben entregar bajo este estándar que es el que están viendo en este momento en el slide. Como toda evidencia tiene que tener portada, ya sea que la agreguen en el documento en Excel, un libro de Excel dentro del documento de Excel que se llame portada, luego el presupuesto, luego puede ser las conclusiones, ¿bien? O que la entreguen en un documento aparte en Word, cosa que no me parece, pero es decir, hay formas de entregar la evidencia, pero lo mejor es que en el mismo archivo de Excel entreguen en el primer libro de Excel portada, en el segundo libro de Excel el presupuesto, etc. Ok, aquí hay algo importante. No es entregar un presupuesto por entregar. Recuerden que ustedes aquí les están diciendo que ustedes van a entregar el presupuesto. ¿A quién? Al departamento de ventas que lo necesita urgente para poder hacer la propuesta. Es decir, que usted como departamento de logística le va a entregar un informe al departamento de ventas que fue el que le pidió el presupuesto. Es decir, va a entregar un informe ejecutivo presupuestal. ¿Cómo así, instructora? Sí, un informe es algo que es formal, que yo le entrego a quien me lo solicita en la empresa, obviamente bajo el conducto regular, porque yo no puedo entregar información que no corresponda a quien no corresponda. Pero en este orden de ideas, para la empresa sí requiere, sí se maneja el conducto regular, porque venta me lo solicita a mí, porque nadie más se lo va a poder entregar, sino yo como departamento logístico. Entonces, ¿cómo van a hacer esa entrega? Van a crear una carta de remisión o una carta de entrega del presupuesto del departamento de logística, que son ustedes, al departamento que me lo pide, que es el departamento de ventas de la empresa Maki Equipos. Entonces, esa carta no se la voy a hacer, ustedes tienen también que proponer esa carta, solo si les digo que debe tener una fecha, que debe tener dirigido a quién, que debe decir el asunto mínimo, que es informe ejecutivo presupuestal. Y obviamente va el contenido, que es algo muy, muy sencillo. Remitimos, de acuerdo a su solicitud, remitimos el presupuesto para la prestación del servicio al cliente tal. Cordialmente, Departamento de Logística Maki Equipos Limitada. Bien, ya se las dije, ustedes lo tienen que hacer. Tercero, creación del formato en Excel con la tabla totalmente diligenciada, es decir, en el libro de Excel van a entregar esta tabla completamente diligenciada y calculada. Cuarto punto, analizar el presupuesto, analizar esa tabla. No es entregar la tabla y ya. Tienen ustedes que hacer un análisis de este presupuesto. ¿Cómo ustedes, qué opinan ustedes de esa prestación de ese servicio? De pronto pueden ustedes también tener para poder analizar, pueden asumir que están comparando los precios con una empresa competidora y revisarían también los precios con respecto a la empresa competidora, si son competitivos o si están por fuera de lo que el mercado está proyectando para un servicio prestado bajo esas condiciones. Bien, entonces analicen muy bien cómo van ustedes a proponer ese análisis presupuestal. Y finalmente van a concluir. Para cada aprendiz que participe en esta evidencia tendrá que hacer su propia conclusión, como lo hemos manejado para todas las evidencias. Eso es todo con respecto a esta evidencia. ¿Hay alguna inquietud? Por favor, le toma foto a eso también para que tenga como referente. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? No, señora, por mi parte. No, profe, por mi parte tampoco hay ninguna inquietud. Juan David, Rafael, Julie, Jonathan.
¿Todo ok? Por el momento sí, señora. Ok. Bueno, miren ustedes en esta diapositiva que les está mostrando el instrumento de evaluación para calificar esta evidencia. Dice que el primer criterio es identifica los elementos que describen el presupuesto, es decir, pues igual ya está claro aquí que están los elementos del presupuesto, entonces ahí está dándose cumplimiento, formula el presupuesto con principios de planeación, determina los elementos necesarios para el presupuesto, para la presentación del informe, maneja adecuadamente las herramientas ofimáticas para la entrega de informes ejecutivos presupuestales, calcula los elementos que componen los costos a considerar en la práctica de una necesidad planteada basándose en el análisis de la situación. Separa los costos variables de los costos fijos en la presentación del presupuesto. Es decir, si ustedes siguen mis indicaciones, van a cumplir con todos los criterios que están aquí contemplados. ¿Bien? Entonces, esto con respecto a esta primera evidencia. Ahora nos vamos con la segunda evidencia contemplada en la agenda del día de hoy, que es la evidencia de video oferta de servicios. Evidencia que van a poder desarrollar de manera individual o grupal, como la anterior evidencia. Tengan presente lo que está aquí en el cuadro naranja, y es que esta evidencia es la continuación o el complemento, o es una evidencia complementaria a la evidencia de elaboración de presupuesto en Excel que anteriormente les expliqué. Es decir, esta evidencia de video oferta de servicios es la evidencia que continúa a la evidencia de elaboración de presupuesto. Y es que aquí lo que nos está pidiendo esta evidencia es que ustedes van a hacer la presentación formal a la empresa, el señor Jiménez, de ese presupuesto. Ya no entregan el presupuesto, obviamente, porque al cliente no se le entrega esa información porque es confidencial. Lo que se le entrega es solamente el valor del servicio, es decir, la cotización del servicio. ¿Bien? Entonces, esto es para que lo tengan presente, por eso es una evidencia que continúa del anterior que expliqué, continúa con esto. Bueno, en plataforma ustedes pueden ver esta evidencia ubicada posteriormente, video oferta de servicios. Bien, y aquí está el instrumento sobre el cual se va a calificar esta evidencia para que lo tengan presente. También esta evidencia se guía sobre el material de información presupuesto de la operación. Y para esta evidencia vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer un video. Ustedes pueden hacer esta evidencia en Zoom, bien, porque ustedes van a hacer una presentación y lo van a hacer virtualmente a ese cliente. Pueden usar Zoom, pueden usar otra aplicación que les permita ver, que les permita que ustedes proyecten una diapositiva y que ustedes se vean como lo estoy haciendo en este momento yo, explicando, mostrándoles una diapositiva, me están viendo, ¿bien? Entonces, ese es el objetivo. Ustedes aquí van a hacer un video de presentación de la oferta de servicios. Dime. Discúlpame. Siempre servirla, pero lo que pasa es que no se está mostrando nada en la pantalla. En mi celular, no sé si mis otros compañeros estarán viendo alguna diapositiva. En este momento no. Solamente pero lo la que estoy estabas viendo usted, explicando, profe. sí, señor. No, en este momento no. Ahora sí, instructora. Pero anteriormente yo sí estaba proyectando. Sí. ¿Los demás no estaban viendo lo que yo estaba proyectando? Pues de mi parte, profe, pues yo no estaba viendo, solamente la estaba escuchando. Cuando usted empezó a decir que las diapositivas, pero yo no veo diapositivas, por eso es que me atreví. Porque no me aparece nada, solamente la veo ¿Y los usted. demás aprendices no estaban viendo las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Más Olga, Yo vi Julie, los demás estaban viendo las diapositivas hasta donde nos estabas explicando lo del presupuesto. Hasta ahí vi. Okay. No sé si los Es demás decir, vieron igual. Ok, Hasta ahí esto también lo vi están yo, viendo, ya lo después están ya no se vio nada. Ok, ahí están viendo entonces la evidencia video de oferta de servicios, ¿verdad?
¿Sí? No, profe. ¿Estás A mí no me compartiendo, aparece. Inge? No veo nada. ¿No están viendo las diapositivas en este momento? ¿Ninguna? No, profe, No, su señora. pantalla pues no Yo la no está veo. compartiendo, solamente la estoy viendo por la cámara, pero no está compartiendo lo que tiene en pantalla. Nuevamente voy a proyectar. ¿Me confirman? ¿Están viendo las diapositivas? ¿Ahora Epa, sí? ahora sí, profe. Epa, sí, Ahora sí, ahora sí. Ok, señora. perfecto. Tal vez se cayó la red y ya no estaba proyectando. Bueno, entonces, como les decía, esta evidencia de video de oferta de servicios es una evidencia complementaria a la evidencia de elaboración de presupuesto en Excel. Como ustedes escucharon en la evidencia anterior, decía que el departamento de ventas estaba solicitando urgente ese presupuesto para poder realizar la oferta de servicios al cliente. Bien, entonces ustedes son los que van a hacer esa presentación de esa oferta de servicios al cliente, que es el señor Jiménez. Bien, entonces, como les comentaba, la evidencia está disponible en plataforma y aquí está el enlace sobre el cual está el instrumento de evaluación y sobre el cual ustedes van a cargar la evidencia. La evidencia debe desarrollarse sobre el material de formación presupuesto de la operación, que ya lo he explicado. Y esto es lo que está en la guía de aprendizaje sobre qué es lo que van a entregar para esta evidencia. Como les comenté anteriormente, es una evidencia que es un video. Ustedes, así como lo estoy haciendo en este momento, donde me están viendo hacia un costado y al otro costado están viendo de la pantalla las diapositivas, tal cual lo van a hacer ustedes. Ya sea que lo hagan en Zoom o en otra herramienta, deben hacer esto que estoy haciendo tal cual. Pero no, obviamente, el tema que ustedes van a dar es la presentación de la oferta de servicios de Maki Equipos a la empresa señor Jiménez. Bien, manejando el mismo caso de estudio que hemos manejado para la evidencia anterior, esta es la continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez analizado el componente formativo presupuesto de la operación, podrán determinar los elementos que hacen parte de una oferta de servicio. Entonces, ustedes dirán, ¿dónde están los elementos que hacen parte de una oferta de servicio en ese material de presupuesto de la operación? En este material de presupuesto de la operación, en el punto 3.3, se llama presentación de oferta de servicios. Y eso es lo que nos está haciendo alusión en la introducción de esta evidencia. Que debemos estudiar o ver este video, ya lo vamos a ver a continuación. Que en este video me están dando a mí que me están dando la información de qué aspectos debo considerar para hacer una presentación de una oferta de servicios, que es el objetivo del video que ustedes aquí van a construir. Bien, entonces, ya sabiendo hasta aquí, entonces dice, y lo que el cliente requiere de acuerdo con el servicio de transporte. Ustedes ya saben lo que el cliente requiere porque eso está en la evidencia anterior. Ahí se describe la necesidad del cliente. Con esta información, usted va a construir una oferta de servicios, presentando esta oferta de servicios a la empresa cliente, que es el señor Jiménez. Dice que para el caso de estudio del punto anterior, una vez elaborado ese presupuesto con la información de interés al cliente, es decir, basados en el presupuesto que ustedes hicieron en la evidencia anterior, con ese costo, ese precio de ventas que ustedes van a proyectar esta oferta de servicios. Ustedes van a manejar sobre ese precio, que es el que le van a ofertar o a proponer al señor Jiménez, que cuesta ese servicio que él desea que le prestemos. Recuerden que no se debe reflejar en la oferta lo que le cuesta a la empresa prestar ese servicio. Es decir, ustedes no pueden proyectar el presupuesto. Imagínense ustedes en plena oferta y ustedes sacan que al trabajador se le debe pagar tanto, que el margen de utilidad que le voy a dar al servicio es tanto. Es una información que no se suministra. Por eso es muy claro que lo tengan presente, que no estamos diciendo que proyecten el presupuesto, porque es una información confidencial. El presupuesto es lo que me sirve a mí como empresa saber qué necesito incurrir y cuánto debería yo cobrar. Entonces, ya sabiendo yo que el precio de venta que debo poner es tanto, pues sobre ese tanto valor es que yo voy a proyectar una oferta de servicios. ¿Hasta aquí me hago entender? Sí, Sí, señora. profe, claro. Ok.
Entonces recuerde que no se debe reflejar en la oferta el presupuesto. Sus costos son información sensible de la empresa y no se deben dar a conocer. Luego va usted a elaborar un video con ayuda de una herramienta tecnológica que puede ser un PowerPoint, que puede ser una presentación en Prezi, puede ser a través de una infografía, para presentar la oferta, porque deberá hacerla a través de una videollamada con el cliente. Entonces, ustedes van a simular, si van a ser 2 personas las que van a hacer la evidencia, pues entonces, una sería la empresa Mac Industrial, que va a ser la persona, la fuerza de ventas de la empresa, la representación de la fuerza de ventas de la empresa, y la segunda persona sería ¿quién? El cliente. Esa persona va a simular que va a ser el cliente y ese cliente le va a hacer preguntas también a ese vendedor de Mac Industrial para que haya esa interacción, que es la que nos está pidiendo aquí, que se haga a través de una videollamada. ¿Bien? Que deberá ser grabada porque ese es el objetivo de la evidencia. Puede ayudarse con presentaciones, infografías o cualquier recurso que considere necesario. Debe generar confiabilidad a su cliente, seguridad, certeza de que su necesidad va a ser cubierta con Mac y equipos. Bien, entonces van a hacer un video mediante una presentación en Zoom o en otra herramienta tecnológica que permita que usted está haciendo esa videollamada, que él la está viendo, que usted lo está viendo y que le está mostrando la oferta de servicios y hay esa interacción. Es decir, eso se debe mostrar. Y le permita grabar y mostrar diapositivas o precio o la infografía que hayan construido para mostrar esta oferta de servicios al cliente. Bien, entonces aquí les pongo o les relaciono los nombres de la empresa, que somos nosotros, que somos los que vamos a prestar el servicio o le estamos ofreciendo el servicio al cliente, y el nombre de nuestro cliente, que es el señor Antonio José Jiménez. Bien, para que veamos los 2 actores que van a intervenir en este video. ¿Preguntas hasta acá tienen alguno de ustedes? Damas y caballeros. No, señora. Bueno, materiales. Aquí hay una parte importante en los lineamientos de la entrega de la evidencia y son los materiales. Dice que ustedes, por favor, revisen este enlace donde les van a suministrar información de cómo elaborar la oferta de servicios. Recomendaciones para poder hacer esa presentación, recomendaciones de cómo ustedes deben presentar esa oferta. Entonces, esto se los voy a explicar a continuación. Es decir, lo que ustedes van a ver aquí es lo que yo les voy a explicar a continuación de una manera muy sencilla. Ahora, antes de empezar a explicar esta temática, les agradezco, vamos a estar muy atentos a este video introductorio para que tengamos muy en cuenta cómo vamos o cuáles son las partes componentes de de una propuesta de servicios. Aquí, no sé por qué no me está mostrando. Ok, un momento, por favor. Ok, perfecto. Muy atentos a este primer video introductorio a la temática de oferta de servicios. Presentación de oferta de servicios. ¿Cómo hacer la propuesta de servicios? Para contestar esta pregunta es necesario conocer lo que el cliente quiere mejorar, por ejemplo, la capacidad de exportación, la frecuencia, la seguridad, entre otros. A continuación, veremos algunos aspectos que se sugieren para realizar la propuesta. 1. Hacer la introducción de la propuesta. En este espacio se describe lo que se ofrece y a quiénes. 2. Identificar la necesidad del cliente. Es indispensable escucharlo y establecer específicamente lo que requiere. 3. Presentación de la propuesta. Presentar una o más opciones para que el cliente conozca las alternativas que se ofrecen como solución. Se enlistan los servicios que pueden complementar la necesidad, ya que muchas veces el cliente no conoce lo que necesita. 4. Tiempo de la propuesta.
Es indispensable que para materializar las acciones propuestas o servicios se presente el tiempo estimado para la ejecución de la negociación y dejar en evidencia las situaciones que puedan afectar la operación con el fin de que el cliente conozca la verdad de los tiempos estimados. 5. Presupuesto de los servicios. Es importante valorar correctamente los servicios. En el presupuesto se deben enlistar los precios de los servicios que se ofertan. No es necesario dar tantos detalles, pero sí generalidades. 6. Condiciones de la propuesta. En este momento se especifican las condiciones de pago, tiempos, valor, datos generales, impuestos y demás aspectos que afecten la negociación. Muy bien. ¿Qué aprendieron del video que acabo de proyectar? ¿De qué trataba el video? Que hay que conocer la necesidad del cliente para poder ofrecer nuestro mejor servicio. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pues que en la oferta del servicio deben tener en cuenta pues todas las necesidades del cliente, pero pues asimismo también se debe dar a conocer lo que le podemos ofrecer. Exactamente, la oferta de servicio lo que hace es que al yo ya saber previamente qué necesita el cliente, ese requerimiento del cliente, como los recursos que tengo, con los servicios que tengo o los productos que presto, voy a solucionarle eso al cliente. Ese es el objetivo cuando usted esté logrando que un cliente le compre. El objetivo es que usted solucione esa necesidad. Que cuando usted le haga ese speech, cuando usted le hable a él, realmente logre que lo persuada para que le compre el servicio o el producto porque le va a satisfacer esa necesidad. ¿Mm? Entonces, por eso a continuación les voy a mostrar unos tips para lograr cerrar un trato con un cliente. Y lo que vamos a ver a continuación, estimados aprendices, es fundamental para lo que ustedes van a hacer, porque ustedes van a hacer dos aspectos en esta evidencia, dos cosas importantes. Una, van a hacer un guión previamente de qué es lo que ustedes deben decir para poder hacer esa presentación en ese video de ese producto, de esa cotización para ese cliente. Se van a preparar previamente. Segundo, van a hacer una presentación en PowerPoint o en Prezi o una infografía, es decir, deben saber qué van a proyectar, qué información deben proyectar, cómo la deben proyectar. Entonces, no solamente saber digamos, qué información y cómo van a proyectar esa información al cliente, sino también cómo van a mostrar esa información en esa presentación de esa propuesta. Entonces, son dos aspectos fundamentales los que ustedes necesitan tener claros para poder generar esa propuesta que sea satisfactoria y que logre realmente cerrar un trato con un cliente. Entonces, veamos la primera parte, que es que ustedes tengan en cuenta cómo es que ustedes van a hacer esa presentación para que se logre esa venta a ese cliente. Aquí entonces vamos a proyectarle los elementos para que tengan una excelente presentación de esa venta. Cuando ustedes van a hacer el video, pues esa es la presentación que van a hacer de esa cotización a ese cliente. La mayoría de las presentaciones de ventas, de las ofertas, que ustedes presentan una oferta de servicios, se hacen cara a cara, ¿verdad? Pero aquí no lo vamos a hacer cara a cara, lo vamos a hacer a través de un medio tecnológico que es una videollamada, como me está pidiendo, o una sesión en Zoom, o una sesión en Google Meet, o en otra plataforma. Y para poder nosotros proyectar esa oferta de servicios, pues nosotros no es hable y hable y hable y hable y hable. Nosotros nos guiamos o nos soportamos con un elemento visual que puede ser unas diapositivas en PowerPoint, que puede ser un panfleto, que puede ser una infografía, que puede ser un folleto, etc. ¿Bien? O un video o una demostración del producto. ¿Bien? Por ejemplo, el vendedor de aspiradoras que vierte polvo en el suelo y después lo aspira. Eso es una demostración del uso del producto. Las diapositivas con datos, con cifras y estadísticas son muy comunes en las presentaciones de la oferta de servicio. Respaldan tu discurso y ayudan a tus prospectos a aceptar tu solución.
Tengan en cuenta los siguientes ítems para que ustedes los incorporen en sus diapositivas o si ustedes van a crear una infografía, la información que debe tener esa infografía, ¿bien? ¿Qué debe tener en cuenta? Una gran imagen de portada o diapositiva inicial. Debe captar la atención de su público. Recuerden que cuando ustedes hacen una presentación, la primera parte de esa presentación debe ser como romper el hielo, generar esa conexión con el tema. Entonces, por eso es que estamos orientándoles a ustedes que cuando ustedes hagan esa presentación en PowerPoint o esa infografía, lo primero que ustedes muestren sea una imagen llamativa de su producto o de su servicio. En este caso, ¿qué sería de pronto lo más conveniente? La presentación de pronto de la máquina, que en este momento es el objetivo de esta evidencia, que el cliente nos está pidiendo un alquiler de una maquinaria y pues esa sería una opción. Bien, ¿una pregunta? ¿Escuché por ahí? ¿Hay preguntas? Wilman ¿No? está diciendo que no ve la pantalla. Bueno, ¿Ya ves, Olga, Wilman? ¿Tú la ves, Olga? Sí, señora, yo estaba viendo la que ¿Tú la ves, estabas Olga? presentando. Profe, yo sí veo la pantalla, profe. En la pantalla diapositivas. realmente una excelente presentación de venta. Es lo que yo estoy viendo. Ahí voy. Ahí voy. La diapositiva que estoy proyectando se llama elementos de una excelente presentación de ventas. Esa es la diapositiva en la que estoy. ¿La están viendo todos? Sí, claro, profe, pues yo la estoy viendo. Sí, señor. Yo sí la veo. Ok. Entonces, para el aprendiz que dice que no ve las diapositivas, le agradezco si está en el celular que gire la pantalla, que a veces por eso no se ve la diapositiva. Entonces, si la tienen vertical el celular, pues les toca girarla horizontal para que puedan ver la diapositiva. Bueno, o puede ser conectividad. Bueno, entonces, estas diapositivas que deben incluir, lo que ustedes ven aquí, primero la imagen de portada o la imagen llamativa, ¿no? Como les había explicado anteriormente. Segundo, datos o puntos clave, tablas, gráficos, citas o información que apoye lo que usted está diciendo. Debe servir de respaldo visual, no repetir lo que dices. Es decir, las diapositivas son una herramienta y esa herramienta le deben sacar ustedes provecho para poder guiarse o soportarse cuando ustedes están proyectando algo o están tratando de explicar algo. Pueden usar datos de fuentes externas o de sus instrumentos de ventas. Por ejemplo, en este caso de la empresa Maki Equipos, ¿qué datos o puntos clave pueden dar? Pueden, por ejemplo, dar datos de cuántas veces ustedes han prestado ese servicio a otros clientes. El nivel de satisfacción de la prestación de ese servicio, cómo ha sido en el último periodo de tiempo, entre otros aspectos. Testimonio de otros clientes. Citar comentarios e información de otros clientes que ya les hemos prestado servicios, en especial del mismo sector. Por ejemplo, este es el sector de transporte y pues sería muy adecuado que sea referente al mismo sector. Eso te va a ayudar a avalar esas afirmaciones. Entonces, esos reviews, esos testimonios de clientes que ya les hemos prestado ese servicio también nos va a apoyar para poder explicar o persuadir a que este cliente me compre. Una diapositiva final con los próximos pasos. Se debe hacer una llamada a la acción directa. Ofrécele a tu prospecto, que es al cliente, 1 o 2 pasos a seguir para acercarse a la solución. Entonces, en este momento, el objetivo es que yo al cliente le diga, mira, solamente para poder acceder al servicio se requiere que pagues el 50% o esto es negociable. Es decir, qué sencillo es poder adquirirlo. Y un consejo clave, tus diapositivas de ventas deben ser sencillas y con poco texto. Aquí no es llenar una diapositiva como la que están viendo en este momento. Obviamente no lo van a poder hacer. Las diapositivas, cuando ustedes presentan una oferta, son como esta. Una imagen grande, un texto de 3 o 4 palabras. Es así de sencillo. ¿Bien? Entonces no pueden ustedes lograr esto porque lo que van a hacer es todo lo contrario. La persona va a empezar a mirar a ver qué es eso, o le presta atención a usted, o le presta eso qué es,
más si la persona de pronto no tiene las gafas, es decir, bien, entonces trate de tener muy presente estos consejos que les estamos dando. Y esta parte final en sus diapositivas, muestre lo que tu producto es capaz de hacer. En esa presentación que ustedes vayan a hacer, traten de pronto tener un video o una imagen o un bosquejo o de pronto, pues lo bueno sería que se haga un video sobre pronto la máquina, de cómo se presta el servicio o de, por ejemplo, puede ser un flujograma de cómo se prestaría el servicio. Bien, ¿qué ustedes pueden mostrar para simular la prestación de ese servicio? Bien, o un certificado de calidad, o un certificado de empresa líder del mercado, etc. Si tienes un producto físico, ¿cuál sería el lugar perfecto para una demostración? Si tienes un producto digital, usa la tecnología necesaria para mostrar lo que se puede hacer y verifica que funciona ese producto o ese recurso. Si es una aplicación, haz que tus prospectos o clientes la descarguen, es decir, que interactúen con ese producto. Quizás es mejor hacer la demostración con un proyector. Si ofreces soluciones que requieren de equipo u objetos voluminosos o que dependen de la ubicación, puedes hacer un video. En este caso, es lo que aplica para esta evidencia. Ustedes van a hacer un alquiler de una maquinaria y pues lo más conveniente sería hacer un video mostrando de pronto la maquinaria disponible, mostrando de pronto también el nivel de idoneidad de sus operarios para operar esas maquinarias, de pronto garantías que se brinden para poder garantizar que ese equipo está en óptimas condiciones y lo mismo el personal y que se cuenta con los recursos para poder prestarlo en cualquier momento cuando el cliente lo requiera con tiempo. Entonces, estos son tips fundamentales para que ustedes tengan presentes cuando vayan a hacer esas diapositivas. ¿Preguntas hasta acá? Julie, ¿tienes preguntas? No, señora. Brian. Por ahora no, instructor. No. Instructora, de Ok, pronto, voy a pasar digamos, la si diapositiva yo no y esto es otro. quería preguntarle que, por ejemplo, yo no he trabajado en equipo. ¿Puedo hacerlo con otra persona exterior? Pero si se necesita que hay video. Sí, por ejemplo, parece que se me durmieron los chicos. ¿Están ahí, por favor? Sí, señora.
Esperemos un momento, compañeros, no se vayan a retirar mientras la profe Lina vuelve y se conecta. Listo, amiguita. Yo creo que es como la señal porque el internet aquí donde estoy también está como fallando. Sí, Sí, porque acá en Nopca está lloviendo muy duro y hace un rato estaba que relampagueaba, entonces yo no sé si será como el internet. exactamente. Muy bien. Sí. Por ¿Me acá están también escuchando estamos bien, igual, verdad? eso es a nivel general. Ok. ¿Me están escuchando bien? Ahora ¿Están sí. viendo las diapositivas? Por favor. Sí, señor. Ok. Sí. Todos están viendo las diapositivas. Sí, profe. Se ve Ok. lindo. Se ve todo. Gracias. Bueno, entonces, referente, por favor, cerramos los audios, cerramos los micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, en esta participación que ustedes van a hacer, en esta presentación, ustedes también pueden diseñar folletos. Un folleto donde ustedes muestran los servicios que la empresa tiene o que puede de pronto no solamente este servicio que el cliente requiere, sino también la oferta de los otros servicios con los que cuenta. O puede hacer un folleto exclusivamente por servicio. Entonces, este sería un material de apoyo, un folleto para la empresa. Este es un aliado grande para poder mostrar información de manera más sencilla y visual. Pueden contener la información de contacto y más detalles del producto. Pueden ser impresos o en formato digital. Por ejemplo, como ustedes ven en los restaurantes, que se pone ya QR. Entonces, si ustedes desean ingresar al folleto del producto tal, es el QR. ¿Sí hay preguntas? ¿Hay preguntas hasta acá? Profe, no está compartiendo pantalla, profe. Pero yo les pregunté y me dijeron que sí estaban viendo la pantalla. ¿Todos están viendo la Sí, yo la pantalla de veo. la diapositiva? Pues se acabó de quitar ahora mismo. ¿La están viendo más? Olga, Sí, ¿tú profe, estás yo la viendo la estoy viendo. pantalla, la diapositiva? Sí, señora. Ok, entonces debe ser Wilmar, problema de ¿tú tu estás internet, por desde el favor, Wilmar. celular o el computador? Desde el celular. Entonces, Wilmar, no ponga el celular vertical sino horizontal para que siempre vea, por favor, la diapositiva. Bien, entonces tengamos en cuenta esto. Bueno, entonces los folletos. Entonces, como les dije, pueden ustedes crear un código QR para poder acceder a un servicio o a un folleto que contenga todos los servicios de la empresa. Esta es otra opción. Crear materiales sencillos, directos y con datos justos. Entregarles al final, por ejemplo, al cliente un folleto para que pueda ahondar un poco más en ese servicio que va a adquirir. Bien, información adicional. Bueno, la segunda parte es sobre tu equipo. Lo más probable es que hagas la presentación con una o dos personas más de tu equipo de ventas como apoyo. Tanto en solitario o como en equipo, la preparación debe hacerse teniendo en cuenta lo siguiente. Es decir, usted, antes de hacer esa presentación en PowerPoint, antes de hacer ese video, usted previamente debe analizar qué. Debe practicar. Previamente usted debe practicar y volver a practicar. Cronometre realmente más o menos usted cuánto se podría demorar por esa explicación de su oferta de servicios. Más si es una oferta de servicios compleja. Repase antes de iniciar esa sesión, tómelo realmente a conciencia para que le salga perfecta esa presentación. Es decir, prepárese. Segundo, asegúrese de que todo funcione, que ese día no se le caiga el internet, que ese día la presentación no le abra, que ese día haya virus, que ese día se le comparta al cliente el enlace para que se pueda conectar, es decir, que todo marche de manera planificada y no de manera desorganizada. Bien, si vas con una parte de tu equipo, decide el rol que tendrá cada persona, es decir, quién va a exponer esta primera parte, quién va a exponer la segunda parte, quién va a exponer tal cosa, bien, qué va a decir usted, qué va a decir la otra persona, solo hablará una persona, quién hablará después de quién, bien, eso se debe decir con antelación y que cada persona prepare lo suyo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Están viendo las diapositivas todos, ¿verdad?
Chicos, Sí, señora, yo la veo. la están viendo bien. Ok, bueno, esto es fundamental. Lo que están viendo ustedes en esta pantalla dice que según datos de Mammalian Studios, el cerebro procesa más de 60.000 veces más rápido imágenes. Por eso, en la diapositiva anterior le decíamos a ustedes que no llenen de textos esas diapositivas, porque nosotros procesamos más imágenes que texto. 60.000 veces más que texto. Entonces, apóyense sobre todo en imágenes. En lo menos posible usen texto, solo lo estrictamente necesario. Tu público entenderá mejor si ve tus diapositivas de ventas y tu demostración mientras que se escucha. No nos saturen, estimados aprendices, a los clientes con texto escrito. Más imágenes, menos texto. ¿Bien? Esta es una recomendación, por favor, para que lo tengan muy presente. Bueno, como les indiqué, esta evidencia tiene dos partes. Wilma, por favor, apagas el audio. Gracias. Entonces, como les indiqué, Wilma, por favor, apagas el audio. Gracias. Tiene muchísimo fondo, mucho ruido de fondo, Wilma. Entonces, esta evidencia tiene dos partes. La primera parte es hacer las diapositivas, de acuerdo a lo que anteriormente les expliqué, siguiendo esos lineamientos. Y la segunda parte ya es presentar esa oferta al cliente, es decir, ya explicarla, sustentar esa oferta de servicio al cliente. Bien, entonces, para esta segunda parte les voy a dar los siguientes tips. Un discurso de ventas es el guión que usa la fuerza de ventas con los clientes. Puede ser esa explicación de esa oferta de servicios en persona o puede ser a través de teléfono o de videollamada, como en este caso, que lo van a hacer a través de videollamada. Lo más común es usarlo en persona porque es más fluido, obviamente. No es lo mismo estar frente a frente a hacerlo virtualmente, pero pues este ejercicio lo vamos a hacer de manera virtual. Bueno, 3 tips importantísimos para poder ustedes hacer esa presentación de esa oferta de servicios. Primero, preparen un discurso que sea persuasivo para convencer al cliente. En esta sección debes crear una historia interesante para captar la atención de tu prospecto, captar la atención de su cliente y animarlo a invertir en ese producto o ese servicio que ustedes estén ofreciendo, en este caso, en el servicio del alquiler. Segundo, comience con un problema y un plazo. Es decir, primero presente el problema que tu solución resuelve. Entonces, señor Jiménez, usted tiene el problema que no tiene esta maquinaria y no tiene quien la opere, pues yo le brindo ese servicio porque le cuento que tengo ese servicio. Es un servicio que es prestado de manera muy eficiente, de acuerdo a lo que usted lo requiere, cuando lo requiera. Tenemos un personal muy capacitado, nuestros equipos están avalados por la norma tal, cumplen con todos los requerimientos de ley, etc. Destaca cómo está siendo útil para otros clientes. Este servicio lo prestamos a varias empresas como tal y tal y tal. Usa una historia para explicar el problema, ¿bien? Las dificultades que trae tu solución. Un relato que resalte los desafíos que enfrentan otros clientes. Entonces usted puede decir, mira, el servicio que nosotros prestamos no lo presta otro tipo de empresa en la región, porque nosotros tenemos, a diferencia de otra empresa, tenemos estos plus que no los tiene la competencia. Crea una sensación de urgencia alrededor de tu producto. Es una solución a su problema, pero perderá esa oportunidad si no actúan ahora. Entonces, darles como que, uy, no, en este momento tenemos una gran oferta que es tal, si la toman, pueden máximo tomarla en las 2 horas siguientes, de lo contrario el servicio se presta en tal fecha. Pues, digamos, hay un tipo como de presión de manera sutil. Muéstrales qué pueden pasar si no hacen o no recibes ese producto. Resalta las consecuencias de no actuar en ese momento. Tercero, comienza a hablar de la solución. Recuerden que si un servicio o un producto existe porque hay un cliente que lo requiere. Es decir, nosotros estamos solucionando como empresas, estamos solucionando necesidades, porque uno no compra algo porque no lo necesita o no lo requiere. Entonces, por esa razón, en este caso, el cliente está requiriendo una máquina
y está requiriendo quien la opere para algo que él no necesita, es decir, un requerimiento. Las mejores presentaciones de ventas pintan un cuadro de cómo será la vida de un cliente si hace las cosas de manera diferente. Es decir, si usa tu producto o tu servicio. ¿Cómo mejorarán sus negocios o su vida si usa el producto o servicio? ¿Cómo va a cambiar su mundo? ¿Cómo reducirá los costos y va a aumentar sus ingresos? Entonces, llega la hora de profundizar en su solución y en sus características de varias maneras. Primero, contraste tus características con una solución antigua. Presente tus características como superpoderes que resolverán los problemas de tu prospecto. Entonces, esa ya es la manera como usted va a vender este producto, es como usted va a lograr que el cliente lo vea como supremamente importante y que realmente vale la pena invertir en él. Comparte tus características con los de los otros competidores. Entonces, ¿qué características tiene mi producto que las de la competencia no tienen? Combina dos o todas las tácticas anteriores, ¿bien? Entonces, ustedes tienen ahí otros tips importantísimos para que tengan en cuenta cuando vayan a hacer esa presentación de esa oferta de servicios. Y aquí les voy a mostrar un video muy interesante de cómo se hace una presentación de una oferta de servicios, ¿bien? Que ustedes van a ver lo interesante porque realmente esto que ustedes van a ver a continuación les puede pasar en la vida real. Bien, entonces, para que ustedes vean esto, que no les pase, miren muy bien y atentamente este video a continuación. Muy atentamente. Muy bien. ¿Cómo les pareció esta presentación de esta oferta de servicios? Pues él estaba un poco inseguro, pero sí sabía, Julie, manejaba el Olga, tema. Rafael. Exacto. No es fácil, primero que todo, no es fácil pararse ante unas personas y si es tu primera vez, va a pasar cosas como las que vieron. Obviamente, esta persona tiene un guión, como les expliqué hoy, la idea es que ustedes primero tengan un guión, porque es la referencia de ustedes de qué van a decir primero, qué van a decir segundo, tercero y cómo van a cerrar. Este guión es fundamental, estimados aprendices, pero pues a él se le olvidó por los nervios, otras personas puede que no se les olvide, o puede que de pronto salga un poco más natural, pero son cosas que pueden llegar a pasar. Por eso quería que ustedes vieran esta experiencia de presentación de una oferta de un servicio. Él está ofreciendo ese servicio, digamos, para que fueran socios, pero esto mismo se puede hacer para un cliente en general. Entonces, ¿les parece interesante conocer esta metodología? Y lo que ustedes realmente van a hacer es esto mismo que están haciendo, pero no presencial, sino a través de una plataforma como Zoom, Google Meet, entre otros. ¿Les pareció interesante? ¿Vieron que aprendieron algo a través de esta experiencia exitosa? Sí, señora. Sí, señora, porque nos deja pues varias enseñanzas, ¿no? Primero, pues así uno tenga una idea y pues haya trabajado en ella, siempre es necesario documentarlo, ya sea porque lo que tú decías, los nervios a veces le ganan a uno y más porque pues él se estaba presentando me imagino que a una convocatoria o bueno, qué sé yo, un tipo de Búsqueda de oferta inversores para la que empresa. le podía mejorar, sí, que le podía pues mejorar más, pues tanto su negocio como lo que realmente está recibiendo, aunque pues en lo que él decía es muy buenas las ganancias, pero pues siempre está el que se le queda a uno por decir algo y lo más importante es que pues ante una oportunidad de estas, pues no se le puede quedar a uno nada porque de eso puede depender o que se pueda vender el servicio o que definitivamente nos quedemos sin el servicio. Y en este momento, pues necesitamos obtener el servicio como trabajo. Entonces no nos podemos dar ese lujo. Exactamente. Y es muy importante también lo que ustedes vieron, que es prepararse. Porque miren que ustedes si no se preparan y hay una pregunta capciosa o una pregunta normal que hace un cliente y usted no sepa qué responder, pues va a tutadear, va a tener esa inquietud, va a tener
va a demostrar inseguridad. Entonces, cuando usted titubea, genera inseguridad más al cliente, que él debe tener toda la seguridad del caso para decidir, me voy con ustedes, les compro. Bien, entonces es fundamental lo que ustedes acabaron de ver de muchos aspectos vieron en este video. No solamente que hay que prepararse, no solamente que hay que hacer un guión, no solamente que hay que tener muchos aspectos previamente claros para saber cómo, o preguntas previas que yo más o menos tengo claro que me van a poder hacer mis clientes y que voy a poder responder de manera acertada. Entonces, esta evidencia, ¿cómo se va a entregar? Es una evidencia que, como les había dicho, puede entregar de manera individual o grupal. Primero, va a tener una portada. Segundo, el enlace del video. En la grabación se debe visualizar los participantes o el equipo de ventas, como lo están viendo ustedes acá, como me están viendo ustedes a mí. Se debe ver quién está hablando, se debe ver qué es lo que está proyectando, porque es mi herramienta en ese momento de la oferta, lo que estoy mostrando. Mi herramienta, mi material. Es en ese documento que ustedes van a entregar en Word, en la primera hoja de ese documento va a ser la portada, la segunda hoja de ese documento va a ser el enlace del video. Recuerden que ustedes no pueden subir los videos en plataforma directamente por el peso del video, siempre se va a hacer a través de un enlace, que ese enlace de ese video lo van a poder de pronto cargar en su nube, en su Drive, en su OneDrive, en YouTube, ¿bien? Entonces, sí tengan presente que siempre es el enlace, que ese enlace lo vea cualquier persona, que no tenga ninguna restricción para visualización. Entonces, en esa grabación se debe visualizar todos los participantes o ese equipo de ventas. El grupo debe elegir un compañero como empresa cliente, ¿bien? Y si la empresa la desarrolla el aprendiz de manera individual, ese aprendiz debe buscar un amigo o un familiar, que obviamente tendrá que ser hombre, porque va a ser las veces del señor Antonio José Jiménez, que es el cliente, para que simule ese cliente. Bien, entonces sí tengan en cuenta que son dos roles, rol cliente y rol empresa, más equipos. Una vez usted ha hecho esa presentación de ese video, tengan en cuenta que ese video deben ustedes mostrar las diapositivas durante esa explicación de esa propuesta, y también van a juntar esas diapositivas o esa infografía o esa presentación en Prezi que crearon para apoyar esa presentación de esa oferta de servicios. El video no tiene ningún límite de tiempo, no les exijo que tiene que ser un tiempo mínimo o máximo, no. Y finalmente van a anexar las conclusiones. ¿Para qué les sirvió el desarrollo de esta evidencia? Bien, eso es lo que van a entregar, estimados aprendices. Es una evidencia realmente que se requiere que usted se prepare, se requiere que trabajen realmente en equipo para poder lograr 4 puntos por cada uno de los ítems que están ustedes viendo y lograr la máxima calificación de esta evidencia. ¿Preguntas hasta acá tienen alguno de ustedes? Inge, sí, discúlpame. ¿Cómo? Quiero aclarar. Sí, hola. Tú nos dices que uno de los compañeros tiene que hacer del cliente. Por ejemplo, nosotros siempre trabajamos con Junior, con Wilman y con Jonathan. Entonces, alguno de ellos puede ser el cliente y los otros somos los que le proponemos el servicio. Eso ya se los había dicho anteriormente. Si ustedes son 3 aprendices o 4 aprendices, 3 aprendices van a ser el equipo de ventas y un aprendiz va a ser el cliente, que sería el señor Antonio José Jiménez. Sí o sí, Vale. todos van a tener que hablar. Discúlpame, es que de verdad que hoy la ¿Vale? señal ha estado muy mal. Sí, señora, gracias. Ok, bien. ¿Más preguntas hasta acá? ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? ¿Cómo les parecieron las evidencias? Interesante el Muy tema. productiva. Interesante, y les va a servir para la vida profesional. Todo lo que ustedes ven aquí en formación realmente es de ejecución en formación. Lo que se ve en formación es de ejecución en el campo real, en la vida real profesional. No sé si tengan alguna inquietud, estimados aprendices. De lo contrario, eso era lo que tenía para ustedes preparado el día de hoy. Espero que realmente haya sido de su total agrado y quedo atenta a cualquier inquietud. ¿Hay alguna pregunta? No, señora. Rafael, No, hoy no te señor. escuché. No, señora Inge. Oh, No estoy bien.
Acabo de llegar al trabajo, Perfecto. pero Muy bien. entendido, todo entendido. Estimados aprendices, me alegró compartir con ustedes. Espero que tengan una buena noche y manos a la obra con las evidencias que tenemos. Recuerden que el plazo está establecido hasta el día 8 de diciembre para la entrega de estas evidencias. Todas las evidencias de presupuesto cierran el 8 de diciembre. Tengan muy presente que vienen vacaciones y para que no se les vaya a dañar las vacaciones ni vayan a plan de mejoramiento. Todo debe quedar entregado hasta máximo el 8 de diciembre. Bien, pilas, manos a la obra y programas. Un abrazo, buena noche para ustedes y que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.